no es muy gracioso que digamos, es hasta preocupante, moviliza 100,000 elementos a la frontera con Ucrania, continúan los conflictos en aquella parte del mundo. Mira, hay todo un nado sincronizado al más puro estilo chayoteril neoliberal, que justamente nos quieren vender la idea de que Rusia es un peligro para el mundo y de que Rusia es un peligro para la paz mundial, porque dentro de sus fronteras, que además son fronteras gigantescas, Vicente, bueno, Rusia en sí mismo es un continente, bueno, Rusia por sí mismo es más grande que el continente europeo en extensión territorial, y nos venden la idea en nado sincronizado, el New York Times, el Washington Post, acá en México lo vi en Televisa, en el Reforma, en el Universal, lo ve el diario El País, el Clarín en Argentina, Caracol en Colombia, en fin, empezaron ya Euronews, ¿no? Empezaron a nadar de manera sincronizada diciendo que Rusia estaba a punto de invadir a Ucrania y con ello desatar la guerra y obviamente pues renunciar a la paz para finales de diciembre o a principios de la primera semana de enero. ¿Por qué? La prueba, dicen ellos, ahora sí tenemos suficientes pruebas vía satelital porque vimos que desplegaron 100,000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania y eso nada más nos habla de una incursión anfibia que prácticamente se quieren quedar con Ucrania. Pero Vicente, resulta que cuando Estados Unidos patrulla en aguas internacionales, ahí en la península de Crimea, en el Mar Negro, eh, imagínate ese escenario en donde todo el mundo se queda callado y en donde se atreven a decir cuando Rusia hace amenazas públicas de que si se meten a sus aguas internacionales van a pagar el precio, incluso un navío británico ya pagó el precio, casi lo hunden, le aventaron balas de emergencia, y entonces Putin responde, ¿qué pasaría si flotas marinas, flotas marítimas, ¿no? Patrullaje militar ruso estuviera apostándose en el Golfo de México, cerca de la Florida, o estuviera apostándose enfrente de las fronteras de California o de Washington, Seattle? Dirían, Rusia viene a provocarnos, pero cuando Estados Unidos patrulla las aguas internacionales, pero de frente a las fronteras chinas, como lo está haciendo en Taiwán, o de frente a las fronteras rusas como lo hace en el Mar Muerto, estos mismos medios chayoteros internacionales, CNN, la BBC, que están sincronizados y que dicen, alerta, Rusia amenaza la paz mundial y con ello contribuyen a la narrativa rusofóbica que existe en Europa y en Estados Unidos, quieren hacer creer que Rusia es el que ha violado sistemáticamente el derecho internacional, cuando si vemos pues Rusia no tiene bases desplegadas en el mundo. Digo, no es una defensa de Rusia, no. Es nada más ver las cosas en perspectiva comparada. Y Rusia no tiene, por ejemplo, militares en diferentes países en el mundo. Rusia no tiene bases militares en África, no tiene bases militares en Asia Pacífico, en América Latina, en el Caribe. Francia sí, Gran Bretaña sí, Estados Unidos completamente, ¿no? Tiene millones de soldados fuera de sus fronteras desplegados, tiene ojivas nucleares fuera de sus fronteras, tiene submarinos nucleares prácticamente navegando, patrullando por el mundo y una cobertura satelital en sintonía con las flotas marítimas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos atestiguando esta estrategia clásica y tradicional de cómo provocar un conflicto, tratando de hacerle creer a las audiencias que el otro, el target, en este caso Rusia, o el target, en este caso Putin, el diablo número uno por excelencia para la prensa latinoamericana y para la de derecha, por supuesto, y para la prensa occidental, estadounidense, española, francesa, alemana, italiana, están diciéndonos, cuidado que Putin ya se prepara para una guerra por movilizar soldados dentro de sus fronteras, pero si por ejemplo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, moviliza elementos de diferentes países, incluidos soldados canadienses y soldados estadounidenses, a Ucrania o a la frontera con Rusia, ahí dicen, son prácticas militares, estamos en nuestro derecho democrático, no entendemos por qué los rusos se preocupan o se molestan, pero ahora que Putin hizo lo mismo, dijo, bueno, pues es verdad, tiene razón, entonces movilizamos a 100,000 soldados a la frontera dentro de nuestro territorio, porque estamos ejerciendo nuestro derecho libre y soberano. Dicen, cuidado,
cuidado que Vladimir Putin está sediento de sangre y quiere guerra. Entonces te das cuenta que cuando les aplican el efecto espejo, terminan por ponerlos en su propia trampa y ya cada vez más medios de comunicación alternativos, pues estamos viendo lo contrario y estamos viendo que nuevamente este es un intento más de provocar una guerra sin que quede en los anales de la historia la responsabilidad histórica para los provocadores. Es decir, quieren hacer creer, si se desatara un conflicto, que el que lo inició fue Rusia, cuando en realidad acá, de este lado, han hecho todo para provocar justamente un conflicto en esta región, tomando como pretexto a los derechistas de Ucrania y a los derechistas polacos, que cómo se han encargado de desestabilizar esa parte del mundo, Vicente. Profe, pues siempre es un placer, sobre todo ahora que te aserranas y te avicentas y que te sueltas la greña con tu análisis. Siempre es un placer verte y escucharte. Y bueno, pues si me permites invitarte para que cierres diciéndole a la gente en dónde pueden seguir tu trabajo, en dónde pueden seguir tus pasos y en dónde pueden seguir tus clases en redes sociales y en tu canal de YouTube, profe. Gracias, mi querido Vicente. Pues yo invito a la gente que nos está escuchando a que nos acompañen también en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales y tratamos de impartir clases de geopolítica, reflexiones de relaciones internacionales, abordamos los escenarios regionales, los organismos internacionales, todo completamente gratis. En la base del video, en la descripción del video, de cada video, ponemos en formato PDF el link de una lectura de relaciones internacionales, de revistas importantes, de libros, de editoriales respetables, para que la gente profundice en el conocimiento que quiera adquirir. Es decir, hay gente que se queda picada y nos dice, profe, ¿a poco ya se acabó la clase? Claro, si quieres complementar, pues entonces tienes que leer y tratamos de fomentar la lectura de las relaciones internacionales. El único requisito, Vicente, es que la gente quiera aprender y se quiera quitar la venda de los ojos y se quiera descolonizar de lo que nos han venido enseñando neoliberal, chayotera y priistamente, si existe el término. Entonces, invitados todos al canal de Tu Profe de RI, Vicente, y como siempre, un honor participar en Sin Censura. Gracias, profe. Te mando un abrazo y nos vemos aquí el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia, ¿no? Feliz viernes negro y espero que le hayas pasado increíble en el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo no? Pues si me la pasé con Vicentitititititito, mi querido profe. Te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, Vicente. Gracias, el profe.